Buenas noches, mi nombre es Jessica Elsa González Beltrán, soy del grupo 056. El nombre de mi facilitadora o asesora virtual es Susana Silva Cruz. Mi proyecto integrador se llama Investigación de los Derechos Humanos. En este video les voy a explicar lo que investigué sobre los derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que nos protegen sin distinción alguna. No importa el sexo, color ni religión, son derechos que nos protegen y son individuales. Los derechos humanos se relacionan con la diversidad cultural, ya que ambos van de la mano, ya que la diversidad cultural nos habla de las tradiciones, costumbres, dialectos, incluso de la gastronomía de dichos lugares. Existen muchos grupos étnicos que desconocen que hay leyes que los protegen. En México existen muchos grupos e inmigrantes, los cuales cuentan con una diversidad completa, ya que todavía se hablan dialectos, sus comidas y trajes regionales, sus culturas se preservan con el paso del tiempo. No ha sido fácil, ya que la poca información que tenemos nos hace discriminar nuestras culturas y tratar mal a las personas de grupos étnicos. Por eso es importante conocer más sobre los derechos humanos, ya que somos un grupo con mucha diversidad cultural. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es la Ciudad de México. En mi comunidad existe mucha discriminación debido a la falta de información en donde vivo. Discriminan mucho a las personas que vienen de otros estados a trabajar. En mi comunidad llega mucha gente migrante, pero son personas que todavía hablan un dialecto y visten con sus trajes regionales. Aquí son mal vistos y son personas que las violentan en sus derechos, ya que sufren discriminación, les llaman indios, les pagan sueldos bajos y hacen trabajos pesados por unos cuantos pesos. Pienso que a mi comunidad le falta saber más de la multiculturalidad que podemos aprender de las personas que vienen de otros lugares como sus tradiciones y costumbres. Planteamiento del problema. El problema más grave que amenaza la diversidad en mi comunidad es la falta de información que hay hacia la cultura de otros estados, respetar sus tradiciones y su manera de vivir. Yo pienso que tendremos que fortalecer más los derechos de igualdad hacia las personas que vienen en busca de oportunidades a la Ciudad de México. Al igual, el no discriminar a las personas, a la igualdad de género. Pienso que esos derechos deberían ser más promovidos, no solo en mi comunidad, sino en todo el país, ya que es un problema por falta de información. Hay personas que no saben qué derechos tienen, los abusan y explotan laboralmente. Incluso a las personas que detienen y no son culpables por falta de información, los encarcelan, los privan de su libertad. Objetivos y preguntas de investigación. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son los principales objetivos que enfrentamos al no conocer nuestros derechos? ¿Quiénes nos pueden orientar sobre nuestros derechos? ¿Conoces alguna institución que proteja los derechos humanos en tu comunidad? Objetivos. Explica a las personas cuáles son sus derechos y deberes. Demostrar que hay instituciones gubernamentales que hacen valer los derechos humanos, no importando si son de otra religión, raza, color o grupo étnico. Dar a conocer que todas las personas tenemos derechos igualitarios, sin discriminación alguna, y respetando la multiculturalidad
de los lugares de donde provienen. Justificación. La razón por la cual realizaría mi investigación sería informar y dar a conocer que todos tenemos derechos y que hay instituciones que nos protegen y nos orientan, como la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU, Organización de Naciones Unidas, CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas son algunas en las que nos podemos apoyar. También es importante investigar nuestro entorno social, ya que desde nuestra sociedad empieza el problema de no respetar a las personas y menospreciarlas por ser de diferentes estados de donde todavía existen personas que preservan sus creencias gastronómicas, dialectos, sus culturas. Por esa razón es importante realizar una investigación en los estados de la República y ver de qué manera podemos ayudar para que sean respetadas y se respete la multiculturalidad de sus regiones y sus derechos humanos. Delimitación espacial. Mi comunidad. Ciudad de México, Sonora y Coahuila. Población. Mi investigación la voy a enfocar en las zonas donde hay migrantes en albergues en los estados de Sonora y Coahuila. Marco teórico. Fuente 1. Reconoce CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, la diversidad cultural que en México tienen sus pueblos. El 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural. En el artículo 2 constitucional es en el que se reconoce a México como nación pluricultural. Todavía existen muchas violaciones a los derechos humanos. Hay rezago educativo y mucha discriminación. Fuente 2. La diversidad cultural de México. México ha sido un territorio al cual ha cobijado muchos grupos indígenas, los cuales se han diferenciado por sus atuendos, tradiciones y gastronomía, incluso su dialecto. México ha sido una potencia mundial gracias a muchas culturas populares. Fuente 3. Naciones Unidas, Derechos Humanos. En este artículo se habla de qué significan los derechos humanos, los cuales nos hablan de los derechos humanos que todos tenemos sin importar la raza, religión, color, etnia. Fuente 4. Violaciones a derechos humanos continúan con gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Este artículo habla de las desapariciones forzadas y abusos a migrantes. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha recibido muchas quejas de abuso en contra de los policías federales. Habla también de los abusos que hay en los albergues de Sonora y Coahuila. Metodología. Yo ocuparía la metodología cuantitativa, ya que tendría que viajar para entrevistar a personas sobre los albergues de migrantes y crearía gráficas para ver qué cantidad de migrantes llegan y no conocen sus derechos. Comentario sobre cuál fue tu experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales. Mi comentario sobre mi experiencia en investigación científica en las ciencias sociales es que aprendí más sobre los derechos humanos y de cómo son violentadas las personas por falta de información, y que gracias a las ciencias sociales me permitieron conocer más aspectos de la sociedad en la que vivimos y de la cual todavía discriminamos a las personas y a sus culturas. También me dio tristeza que los policías federales que están para protegernos sean los principales violadores de los derechos de los migrantes,
que si viéramos a estas personas con respeto, sabríamos más de sus culturas y enriqueceríamos al país con la multiculturalidad que todavía existe, y así poder ayudarlas a que se les respete en todos los aspectos y se les den las mismas oportunidades que a nosotros, y sobre todo que estén informados sobre sus derechos. Fue una experiencia buena que me mantuvo informada de lo que pasa con los derechos y que es importante seguir aprendiendo de ellos.